Que el Señor me les bendiga en el nombre de Jesús. Una vez más quiero compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios, ya que por medio de ella nosotros aprendemos para poner en práctica y para compartir y enseñarles a otros. Amén. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy, gracias a Dios, me ha permitido traer un tema más, el cual le he dado un título: sé un hijo de Dios o una hija de Dios de oración y hallarás respaldo de parte de Dios. Sé un hijo o una hija de Dios de oración y hallarás respaldo de parte de Dios. Amén. Vamos a verlo a través de la palabra. Es un mensaje muy conocido. Es un mensaje que nos insta a ser cada día más y más obediente a su palabra, pero también de buscar en oración su bendita y santa palabra. Amén. Le doy gracias a Dios por este mensaje. Le doy gracias a Dios por esta enseñanza y espero que sea también de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Lo vamos a ver en el libro de Hechos y narra el pasaje bíblico que habían los discípulos de Jesús. Habían unos que tenían, digamos, como una comisión, tenían algo que lo hacían frecuentemente. A través del pasaje lo vamos a ver. Pero este pasaje nos enseña algo más. A mí me enseñó algo más y espero que a ustedes también puedan entender este pasaje. Amén. Porque este pasaje relata de que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que Pedro sana a un mendigo lisiado. Dice que Pedro sana a un mendigo lisiado. Y nosotros estamos para ayudar a nuestro prójimo. Nosotros estamos para clamar por nuestro prójimo. Nosotros estamos para pedir a Dios por nuestro prójimo. Pero en este pasaje me llegó a mí, revelado por el Espíritu Santo de Dios, una enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque en este pasaje vamos a ver la importancia de ser un hijo de Dios y una hija de Dios de oración. Amén. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándose fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Gloria a su nombre. Vamos a dejarlo allí. Primero encontramos, como les decía, que Pedro y Juan sabían que en ese horario de las 3 de la tarde ellos tenían que ir a ese templo, a ese lugar, a la oración. O sea que eran hombres constantes en la oración, porque dice que todos los días era el horario de ir a clamar a Dios. Pero en ese lugar también había personas que tenían necesidad
de lo económico, porque era un lisiado. Lisiado es alguien que está impedido hacer, digamos, ciertas cosas como para decir trabajar y mantenerse. Él estaba lisiado de sus pies desde nacimiento, no había podido ejercer lo que es lo laboral para decir yo voy y trabajo y gano un sustento para sostenerme. Él dependía de las personas que por ahí pasaban y le dejaban una limosna o una moneda o un billete, lo que se quiera llamar, pero era esperanzado a que las personas se lo diesen. Amén. Pero dice el pasaje que Juan y Pedro siempre iban a aquel lugar. ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso más, que era estar en la iglesia clamando, buscando a Dios en la oración. Pero yo quiero también compartirles a ustedes, hermanos, algo más de este pasaje, algo más que a mí me llegó también. Porque ellos, cuando encontraron a aquel hombre, el hombre esperaba que le dieran una moneda, que le dieran una limosna, que le dieran algo. Pero ellos dijeron algo poderoso. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Oh, santo, alabado el nombre del Señor. Qué confianza. Con qué confianza y con qué certeza ellos podían hablarle a este hombre de esa manera, porque ellos estaban convencidos que tenían a Dios, al Todopoderoso, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, a favor. Pero hay algo también que me llama mucho la atención, una connotación. ¿Por qué? Porque en este pasaje, si vemos el pasaje, Pedro no habló de él. Pedro, Juan y Pedro no hablaron de ellos. ¿Por qué les digo que hay que mirar este pasaje y pedirle al Espíritu Santo de Dios para que ustedes también puedan recibir esta palabra, hermanos y hermanas, y compartir esta palabra? Porque se escucha mucho que se dice, yo declaro. Es decir, ahí la persona, el Hijo de Dios o la hija de Dios que anuncia esta palabra de primero, es decir, como si se estuviese poniendo él antes que a Jesús, porque dice, yo declaro. Hay personas que dicen, yo declaro en el nombre de Jesús, y ellos no dijeron, yo declaro en el nombre de Jesús, porque declarar, vamos a leerlo aquí a la luz de la palabra de nuevo. Vamos a leer el versículo 5. Dice, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Vamos a quedarnos allí. O sea, declarar significa decirlo o hablarlo. Lo que Pedro dijo, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero cuando Pedro, que sabe que tiene el respaldo de Dios a través de Jesús, que tiene el respaldo del Padre y tiene el respaldo del Hijo, él no dice, yo declaro que te vas, en el nombre de Jesús vas a recibir la vista, o no dice, yo declaro que en el nombre de Jesús vas a obtener esto. Él lo que le dice es, con sus palabras, primero él lo que anuncia es, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero tengo algo valioso. Aleluya, gloria a Dios. Tengo algo valioso, y ahí viene la declaración. Pero cuando viene la declaración, él lo dice, yo declaro no, él no habla de él. Pedro no se menciona. Pedro dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ningún momento Pedro se anuncia él. Él no dice, yo declaro que en el nombre de Jesús. No, él dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le dice, yo no tengo
dinero, no tengo oro, no tengo plata, como se quiera llamar, el pasaje no está anunciando de algo en especie. Es lo que le está diciendo, lo que tengo te doy, aleluya. Y lo que Pedro tenía era la confianza y la certeza del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso él le habló y le dijo, lo que tengo te doy. Qué lindo, hermanos y hermanas, poder mirar este pasaje, porque este pasaje es algo sobrenatural, valioso, maravilloso, de la confianza de estos dos hombres, porque ellos quizás habían podido en el momento haberle dado una moneda, pero sabían que este hombre necesitaba algo más que lo económico. Este hombre necesitaba ser libre de lo que venía arrastrando o lo que lo tenía cautivo durante toda su vida, porque dice el pasaje, no nos olvidemos que el pasaje dice que él era desde nacimiento, o sea, nunca había podido caminar, correr, andar, ¿verdad? Entonces él sabía que el Dios que él alababa, al que él le creía y al poder de su Hijo Jesucristo, él podía ser libre de toda cadena de ataduras que tenía durante toda su vida. Y Pedro, convencido de esto, Pedro lo que le anuncia es, hoy vas a ser libre, pero Pedro no lo anuncia como que si fuese de él, porque Pedro sabía que no era por él. Pedro sabía que esto era porque Dios, a través de su Hijo, le había placido que su nombre, el nombre de su Hijo, que no quedara avergonzado cuando Pedro lo anuncia. Amén. ¿Por qué? Porque si vemos también el pasaje que se encuentra en el libro de Juan 14:14, dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice en mi nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Ahora hay otra connotación que me llama mucho la atención. Él no le dice en el nombre de Jesús. Porque él no le dice en el nombre de Jesús, porque Jesús solo no es, digamos, una representación de lo que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque si lo vemos a la luz de la palabra, él tiene Jesús y va acompañado de Nazaret. En nosotros todos los días vemos personas aquí en el medio de nosotros que se llaman Jesús. Jesús Antonio, Jesús tal, Jesús. Entonces nosotros tenemos que recordar con claridad quién es Jesús y decirlo con toda confianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es el único por encima de todo nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces la importancia de entender todas estas cosas, hermanos, hermanas, para que no caigamos en el error, porque no es declararlo, no es como ponernos nosotros primero, diciendo yo declaro, yo no declaro nada. Yo lo que hago es decir, anunciar, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sí, declarar es decirlo, declarar es decirlo, anunciarlo. Hay un poder sobre todo, hay un poder grande, y ese es el poder que está en el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Es decirlo, declarar es decirlo, es confesarlo con nuestra boca, amén. Declarar es decir, hay un poder que es por encima de todo, y Pedro sabía que el poder de Jesús de Nazaret había podido darle a este hombre lo que Pedro le estaba anunciando con su boca. Por eso él lo hablaba con tanta certeza y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es importante aprender estas cosas, hermanos, para que no caigamos en ese error. Porque Pedro no se anunció él. Juan y Pedro no dijeron, ahora decimos, yo declaro que Pedro no lo dijo, Juan no lo dijo. O decimos que no, primero anunciaron que había un poder, y ese poder es el de Jesucristo. Y ese poder
fue manifestado en aquel hombre que necesitaba ser libre, pero porque primeramente ellos le dieron la honra y la gloria al Hijo de Dios, porque ellos no se pronunciaron ellos no dijeron por nosotros, ellos dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, o sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios poderoso que es, vas a levantarte de allí, levántate, le dijo con autoridad, levántate y anda, pero siempre anunciando al que tiene el poder. Nosotros somos enviados de Dios como discípulos, como en el tiempo de que ellos eran los discípulos, ahora somos nosotros los discípulos de Dios para llevar el mensaje, para enseñar la palabra de Dios, pero el poder es de Jesucristo, el poder es de Dios. Ellos lo anunciaron porque ellos sabían que el poder era de Dios, del Hijo de Dios. No era de Pedro, no era de Juan. Por eso es muy importante, hermano, que tengamos la palabra de Dios clara para que no caigamos en ese error. Vuelta y les digo. Vamos a leer entonces el 7. Dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó al instante los pies y los tobillos. El hombre cobraron fuerzas de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Ellos andaban saltando y alabando a Dios, y él junto con ellos, agradecido por lo que Dios había hecho. Él agradecido por haber sido librado, él agradecido por haber sido, que sus cadenas fueron rotas, que salió de la cautividad. Dice que él entró con ellos al templo y saltaba y alababa a Dios y glorificaba a Dios, diciendo, Señor me ha hecho libre a través de su Hijo. El Señor me sanó, el Señor me levantó. Yo estaba de esta condición y miren lo que Dios ha hecho. O sea que es la importancia de nosotros testificar de lo que Dios hace. Alabándole y glorificándose es una manera de testificar. La manera de los hijos de Dios que recibimos grandes milagros, obras de parte de nuestro Dios, que es la cautividad. Es lo más importante, ser libre de la cautividad donde el enemigo o donde por circunstancias de la vida tenés en tu camino o en tu familia y siendo libre de todas estas ataduras y de todas estas cosas, es para glorificar el nombre del Señor, alabando. Dice que él estaba alabando a Dios, exaltando su nombre. Esa es la manera de testificar, porque si recibís el milagro, si recibís la sanidad, si recibís la liberación, no es para irte al mundo, porque en el mundo, allá donde Él te sacó, no es para que vayas allá. Tú tienes que estar alabando y glorificando su nombre. Y Él siguió con ellos hacia adentro del templo. Quizás ahí en la puerta donde Él estaba, se había podido regresar y seguir hacia su mundo, al camino, afuera, pero Él no cogió hacia afuera de la calle, del lugar donde estaba. Dice que Él entró con ellos, o sea, se fue hacia adentro de la iglesia, ya no estaba afuera. Cuando estaba sin haber recibido el milagro, él estaba afuera, pero cuando ya recibe el milagro, agradecido con Dios, agradecido con su Hijo Jesucristo, dice, no, yo no voy a estar afuera, yo necesito estar adentro, alabando y glorificando el nombre del Dios Todopoderoso, el que me ha hecho libre de todo lo que yo tenía, que no podía caminar. Ahora yo voy a saltar con mis pies y voy a adorarle. Gloria a Dios. Se dan de cuenta, hermanos y hermanas, Él lo que hace es de ese agradecimiento, Él lo que hace es correr hacia adentro a buscar junto con los hermanos y junto con los que estaban orando. Dice que esa era la hora de la oración, hermano. Es importante que tú y yo busquemos a Dios en la oración, hermano, que doblemos nuestras rodillas, y no solo por la causa nuestra, sino por la causa de muchos, porque Pedro y Juan en ese momento, ellos lo que hicieron, no estaban pensando de que ahora en ese instante tenían que interceder
o dar una palabra a alguien que estaba necesitado. Pero Dios, que lo sabe todo, los colocó en ese mismo instante para que dieran esa palabra a ese hombre. O sea que anunciar la palabra de bendición, de fe, anunciar la palabra, eso es la declaración. Eso es la declaración. Soltar la palabra es la declaración. No decir que yo declaro, no, es soltar la palabra. Es decir, en el nombre de Jesús esto o aquello. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos estaban convencidos del poder de Dios. Pero también eran obedientes porque a esa hora sabían que se reunían todos para estar orando y ellos iban a ese lugar a buscar la presencia de Dios, hermano. Por eso el título de este pasaje hoy es "Sé un hijo o una hija de Dios de oración", para que haya el respaldo de Dios en lo que nuestra boca anuncie, lo que nuestra boca diga. Amén. Por medio de Jesucristo de Nazaret, por medio del Hijo de Dios. Hermano, le doy gracias a Dios por este pasaje. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Y démosle gracias a Dios porque cada día su palabra es revelada para que nosotros podamos ponerla en práctica. Amén. Es creerle a Dios, es vivir para Dios y ser agradecido con Dios. Cuando tú recibas algo de parte de Dios, agradécelo alabándole y glorificando su nombre, exaltando su nombre, obedeciendo su palabra. Eso es agradecimiento. Este hombre estaba agradecido. Este hombre saltaba adorando el nombre del Señor, glorificando su nombre, y Pedro y Juan estaban ahí con él. Así que este es un pasaje hermoso, este es un pasaje que hoy me dio tanta alegría de poder comprender esta palabra, y siempre pongamos el nombre de Jesús de Nazaret antes que el nuestro, porque nosotros no somos nada. Aquí el grande es Él, el poderoso es Él. Nosotros solo somos instrumentos y mensajeros de su palabra, y obedeciendo su palabra para llevarla a otros, pero aquí el grande es Él. Así que tengamos siempre presente que declarar es anunciar, y no digamos que nosotros declaramos porque nosotros no tenemos el poder. Ellos no se colocaron ellos de primero. Ellos colocaron al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y ahí hubo respaldo para que llegara ese milagro y este hombre recibiera esa gran, maravillosa liberación y salvación. Porque desde allí su vida cambió para glorificar el nombre del quien vive y reina por los siglos de los siglos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo fue exaltado y será exaltado por cada uno de nosotros a la medida de que nosotros busquemos más y más de Él. Amén. Para que ocurran cosas maravillosas, pero conforme a la voluntad de Él y no la nuestra. En el nombre de Jesús les bendigo, que pasen cada día una enseñanza y la pongan en práctica, y que cada día la gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Chao.